Gotas buenas y muy bien, buenas noches. Saludamos a todas las personas en el momento de Canadá, Colombia, perdón, sí, y Brasil. Bueno, continuamos con el curso de estadística no paramétrica, ya llegando a las últimas sesiones, y vamos a trabajar el tema de tablas de contingencia. Específicamente esta técnica es para variables cualitativas, tanto variables nominales como ordinales. Es supremamente útil y además muy pero muy utilizada. Voy a empezar con este de conducta de entrada, solo para ambientarnos y recordar algunas cosas. La primera interrogante dice: las tablas de contingencia también se conocen como tablas de doble entrada. Por favor me dicen unos sí, dos no. Tres, más o menos, dicen unas veces, otras no. A ver cómo nos va con este interrogante. Tablas de contingencia. Efectivamente, sí, también se conocen como tablas de doble entrada, también son cruces de variables. Todo eso es similar porque, entre otras cosas, si se dan de doble entrada, estamos hablando de filas y columnas, incluso podrían ser de más entradas todavía, pero sí, eso se conoce con ese nombre genérico, digamos. Ahora, los cruces de variables se utilizan para medir asociación entre variables cuantitativas, unos sí, dos no. ¿Qué opinan al respecto? Observen que al final mencioné cuantitativas. Y adelante habíamos dicho que estos son técnicas para variables cuales, por lo tanto es correcto sus apreciaciones, o sus aportes mejor. Ya Marcela ese 3 en el próximo me lo cambia por un 2. ¿Por qué? Porque las cuantis no aplican en estas técnicas. A no ser que tenga muy pocas categorías, siempre lo he dicho, valga decir número de hijos y las categorías sean 0, 1, 2, 3, por ejemplo, o 4. Pero en general no está diseñada para ese tipo de variables, sino para cualitativas. Los porcentajes siempre se calculan según la variable colocada en las filas, unos sí, dos no. A ver, hagamos digamos la abstracción en nuestra cabeza que tenemos una variable de filas y una de columnas. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es si siempre calculamos con respecto a las filas el porcentaje. Ya vi un aporte completamente aterrizado, igual que los otros. Efectivamente, cuando yo menciono la palabra siempre, pues yo lo hago a veces con mucha reserva, como es nunca, etcétera, porque pues siempre, y lo he dicho en estadística y en casi todo, son temas que hay que mirar en el contexto, en el entorno, etcétera, para poder tomar una decisión. Pero efectivamente, lo que se dice es que en las filas se debe de colocar la variable independiente, pero no siempre se puede hacer eso. Y a veces ni siquiera tendríamos una clara variable independiente. Bien, la distribución chi cuadrada es útil para determinar independencia entre las variables categóricas. 1 sí, 2 no, 3 es el que no tenemos ni nada de idea. 1 sí, 2 no, y ahí vamos bien. Que nos dice Marce. Bueno, cuando hablamos de variables categóricas son definitivamente el enfoque cualitativo, por lo tanto aplica esa técnica o esa distribución chi cuadrado a este tipo de variables categóricas. Bueno, ahora entrando en algunos conceptos que, como lo he dicho en otras oportunidades, esta presentación ya se las envié, entonces no necesito leer todo esto. Lo que puedo hacer énfasis es en algunos apartes de lo que tenemos en la diapositiva. Voy a leerlo rojo. Un tema crucial en este procedimiento es definir cómo calculamos el porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo calcular el porcentaje según el total de observaciones. Entonces la redacción sería: el 20% de las personas, si fueran personas, pasa esto. O pongámosle más contexto: el 20% de las personas son hombres casados. ¿Listo? Pues con respecto al total. Si es con respecto a la fila y yo tengo sexo en fila,
entonces ya diría es el 35% de los hombres son casados. Y si lo analizo por columna, que ahí estuviese el estado civil, entonces ya diría es el 42% de los casados. Entonces observen que en una redacción es del total de personas, en el otro yo diría del total de hombres, y en la otra redacción diría del total de casados. ¿Ya? Eso, dependiendo de cómo se calcule, influye esa redacción, y por lo tanto hay que ponerle buen cuidado. A veces es evidente cómo se calculan los porcentajes, otras veces no tanto. Pero independiente de cómo lo calculemos, la chi cuadrado, que es la que nos sirve para identificar si hay asociación o no en esas variables que estemos analizando, no me cambia. Es decir, yo pido la chi cuadrado y independiente de si calcular el porcentaje por total, fila o columna, la conclusión es la misma. Eso también debe ser bien claro. Lo que pasa es que uno lo pide los porcentajes dependiendo de alguna de las opciones que tenemos para apoyar, digamos, una redacción más descriptiva o ilustrar el fenómeno que estemos analizando. Bueno, en esta otra diapositiva también estamos hablando pues de que puede hacer un análisis descriptivo, es en lo que yo mencioné. En la parte ya más roja dice pueden ser empleadas para la generación de análisis de inferencia. Pues inferencia definitivamente es cuando tenemos el tema de pruebas de hipótesis. Y en este caso, aunque la presentación de la chi cuadrado está más adelante, la hipótesis nula es que las dos variables en cuestión son independientes. Y la alternativa es que no son independientes. Son independientes contra que no. Esa es la situación. Bueno, el ejemplo que tengo acá es una presentación ya presentada en otro momento, entonces lo dejé así. Y es para mostrar otro detalle, o al menos hacer un énfasis. Acá tenemos dos variables en las cuales construí las frecuencias simples. Estas categorías de esta variable son de México, son como provincias: Jardín Balbuena, Merced, Michuca y Puebla, perteneciente a nuestro compañero Jesús, y Saúl y Oscar, y varios que tenemos que han estado con nosotros. Entonces aquí observen que dicen que en Jardín Balbuena hubo 168 personas, el 29.6, etc. Y que el uso del suelo, así en general también dice que habitacional era el 2.1, era comercial y servicios muy alto, en fin. Pero lo que quiero significar es que estas tablitas, a mi modo de ver, no nos ayudan en un análisis, digamos, completo, porque realmente son frecuencias simples que, digamos, no aportan el que yo sepa que el 29% es de jardín, ni que el 65% sea de servicios. Seguramente lo que más nos interesará es cómo se relacionan esas dos. Y ahí es donde entra la importancia de este tema de los cruces de variables. Además, observen que los que teníamos de jardín, 168, aquí quedaron. O los de Michuca, aquí están los mismos 160. Pero también tengo el 65% que habíamos dicho ahora, o 12 personas que era 2,1 de la habitación, etc. Entonces lo que hacemos es juntar dos variables, y ahí es donde ya entramos a decir, con todos los argumentos del caso, las tablas de frecuencia simple no me sirven, solo para detectar si hay alguna digitación mala, es decir, en el análisis exploratorio para ello, y de pronto colocarlos en un anexo, pero realmente no son útiles. No sé si están de acuerdo con esa apreciación, máxime con lo que acabo de presentar acá. Unos sí, dos no, tres pues algunas veces, etc. Pero también es cierto que no todo es pues tan como lo decíamos ahora, siempre lo mismo, ¿no? Puede ser que hayan algunas excepciones, pero evidentemente aquí acabo de comprobar que no nos sirve las frecuencias simples, sino vaya cruzadas como están aquí. Por eso llaman tablas de doble entrada, aquí se ve, tablas cruzadas o tablas de contingencia. Ahora, ¿podría afirmar que la colonia influye en el uso dado al suelo?
Bueno, a ver, Jesús, si es la interpretación dividir 5 sobre 568, pues obviamente los porcentajes serían mínimos. ¿Sí? Serían 5 dividido 538, pues hagámoslo, eso a punto cero, quién sabe, ¿no? Lo que yo considero es que casi nunca yo he hecho porcentajes con respecto al total. Y entre otras cosas, los software, pues no este, CPSS no, pero muchos otros, o algunos otros mejor, por defecto entregan el porcentaje sobre el total. Entonces, ¿yo qué diría? Bueno, pues hagámoslo entonces. Vamos a buscar aquí la calculadora. Aquí la tengo. Por aquí salió. Vamos a mirar el S5 dividido 568. 0.008. Entonces, si yo lo llevo al 100%, entonces diría que el 0.8%. 0.8. Ni siquiera el 1. 0.8% de las personas encuestadas, en este caso, viven en un lugar habitacional y está en Jardín Balbuena. O sea, es la intersección. Repito, el 0.8% de los encuestados viven en Jardín Balbuena y en un lugar habitacional. Esa es la interpretación. Mientras que el otro lado aquí con el 3%, yo estoy diciendo es el 3% de los que viven en Balbuena, porque aquí tengo el 100%, son habitacional. Y si lo hubiese calculado al revés, ya diría es tanto por ciento de los habitacional son de Jardín Balbuena. Ya son 3 interpretaciones. Pero realmente yo con el total, poco. ¿Sí? No sé si es claro. Ahora, de pronto en algún objetivo se aplique, en algún caso especial, en fin. Pero yo siempre veo las situaciones, hallarlas en el sentido de la variable independiente, porque en esa forma yo sí puedo comparar. Observen. ¿Qué pasó en comercial en todas las colonias? Aquí yo veo un 19%, un 33% en la Merced, pero con respecto a comercial. Es decir, yo calculé el porcentaje en fila, pero el análisis lo hago en la variable dependiente, que es la otra. Y ahí yo podría mirar si hay diferencias o no. Por eso es la pregunta que tengo en la parte inferior. ¿Podría afirmar que la colonia influye en el uso dado al suelo? Entonces vuelvo a reiterar. En servicios yo veo que siempre están los porcentajes más altos. Siempre. Independiente de si es de Jardín, Merced, Michuca o Puebla. Entonces eso ya me está dando una idea de que de pronto, independiente de la colonia, se están comportando una distribución en el tema habitacional. Bueno, perdón, en el tema del uso del suelo. Si aquí me hubiese dado, en lugar del 33, un 60, eso implicaría que aquí ya cambia, pues ya uno empieza a decir, bueno, en la Merced las cosas sí están distintas. Entonces, esa es la reflexión que se hace y por eso los calculo de esa manera. Si yo calculo el porcentaje con respecto al total, no puedo hacer ese tipo de reflexión. Entonces, ese es el detalle. Por lo tanto, aquí, según lo que acabo de mencionar, uno podría intuir que no hay asociación. Y no hay asociación es porque también el habitacional es el menor porcentaje en todas las provincias. ¿Soy claro hasta ahí? Entonces, en la parte descriptiva, ¿qué diríamos? Que no hay asociación entre las dos variables en cuestión. Ahora, yo les voy a dar a ustedes en algún momento, ya Jesús lo miró en el otro curso, pero de pronto saco el rato para mostrar el de correspondencia simple. Porque esta tablita uno la podría mostrar en correspondencia simple, siempre y cuando, o mejor, este tipo de variables, siempre y cuando diera asociación. Si no hay asociación, como aquí, pues aparentemente como aquí, pues entonces no habría mucho aporte en la otra técnica. Pero lo que sí quiero significar de la otra técnica es que ya aquí estoy analizando sobre colonia y uso del suelo. Ya con la técnica de correspondencia ya entro a analizar cada una de estas categorías, si entre ellas están cerca o no, las categorías habitacional y etcétera. Entonces hay otro avance más en el tema estadístico. Bien, veamos cómo se haría en la prueba del SPSS.
aquí al menos la presentación, y voy a dejar este primer video en este punto.